Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tenemos nuevamente en este programa a un invitado que ya prácticamente es de la casa, el doctor César Félix Sánchez, y vamos a estar hablando de un tema interesantísimo. En el último programa que grabamos con el doctor César Félix hablamos del reinado social de Jesucristo. Pues ahora vamos a hablar un poquito de la contraparte. Cuando renunciamos a que Jesucristo reine socialmente entre nosotros, no solo de manera individual como lo exige el laicismo, aceptamos el reino de las tinieblas, porque solo hay dos reinos. Es el reino de Cristo, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si rechazamos el reino de Cristo, estamos contra Cristo y lo único que nos espera son las consecuencias de estar gobernados por el poder de las tinieblas. Por eso nos estamos encaminando, lamentablemente, hacia una tiranía universal, porque hemos rechazado el reino de Cristo. El doctor César Félix nos va a ayudar a comprender un poquito más lo que está pasando y también vamos a hablar de qué podemos hacer o para posponer al máximo posible esta tiranía universal, si no es que la podríamos evitar, o al menos para aminorar al máximo las consecuencias de esta tiranía entre nosotros. Así es que les invito a que se queden en este programa, va a estar como siempre muy interesante. Antes de recibir a nuestro invitado, estoy poniendo en pantalla los clics que les pido que ustedes hagan para que me ayuden a que YouTube promueva el contenido de Conservando la Fe. Si ustedes dan ciertos clics, hacen que los algoritmos de YouTube trabajen y promuevan estos contenidos cuando la gente hace búsquedas sobre los temas que tratamos en Conservando la Fe. ¿Qué hay que hacer? Primero dale un clic al botón que dice suscribirte, luego dale un clic a la campanita para que recibas notificaciones de próximos videos. También dale un like al video, esto es muy importante, un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba y compártelo para que el mensaje llegue a más personas. Ahora en pantalla estoy poniendo las plataformas en las que pueden ustedes encontrar los audios de todos los programas de Conservando la Fe para aquellos a quienes les favorece más escucharlos en formato de audio. Finalmente están allí las redes sociales en las que pueden seguir a un servidor. De manera muy especial les invito a que se den de alta en nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla para recibir las notificaciones de próximos videos, así como también darse de alta en el canal de Conservando la Fe en Telegram. Allí estoy subiendo con cierta frecuencia breves archivos de audio sobre temas de cosas que suceden en la Iglesia Católica que no me alcanza a tratar en los videos de YouTube en Conservando la Fe. Gracias a todos por su apoyo y vamos a recibir a nuestro invitado ya en la pantalla. Aquí tenemos al doctor César Félix. ¿Cómo te encuentras, César? Muy bien, padre. Gracias a Dios, contentísimo de poder volver a acompañarlo a usted y a su público en esta ocasión. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Aunque ya no te considero invitado, te considero prácticamente de esta casa, miembro de Conservando la Fe. Muchas gracias. Perfecto. A Muchas la gracias a gente usted. le encantan Me mucho, honra, la gente le me encantan mucho honra las mucho. reflexiones. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos un paternoster para comenzar el programa y pedirle a Dios que nos ilumine? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra sicut es nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Sancte Joseph, Ora pro nobis, Sancta María, ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues estamos listos para empezar con este tema. Doctor, como decía en la introducción, hemos hablado tú y yo en el último programa sobre el reinado social de Jesucristo. Pero, como decía en la introducción, realmente solo hay dos reinos. Jesucristo dijo bien claro, el que no está conmigo está contra mí. Y estar en contra de Jesucristo necesariamente sea de manera explícita o implícita,
significa estar del lado de Satanás, del lado del demonio, del lado de las tinieblas, de la desobediencia a Dios. Lamentablemente es el camino que pues muchos están escogiendo en Occidente, que antes era cristiano. Estamos viendo la descristianización acelerada, cada vez más acelerada de nuestras sociedades, la descristianización de nuestras culturas y la gente está ciega porque piensa que estamos teniendo cada vez más libertad y más libertad, cada vez somos más dueños de lo que pensamos y más dueños de lo que podemos hacer, pero no se dan cuenta de que el demonio nunca nos va a ofrecer libertad. Solo en el reino de Cristo hay verdadera libertad, fuera del reino de Cristo hay esclavitud y por lo tanto la esclavitud espiritual nos está llevando necesariamente a una tiranía universal, una tiranía política, económica, social, ¿verdad? Y bueno, sobre esto tú estás más informado que yo, pero estoy invitado a que nos compartas sobre este tema. Así es que tú dices por dónde empezamos. Bueno, como usted bien lo ha dicho, esto ya fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y aún antes de que las mentes lúcidas del siglo XX anunciaran estas famosas antiutopías o distopías, como 1984 de George Orwell, que es una novela acerca de un estado totalitario que controla férreamente a las personas, o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde también se habla de una sociedad planificada que controla mediante químicos, básicamente, ¿no? Mediante químicos, mediante drogas y mediante libertinaje a la población. Ya los santos libros de los cristianos anunciaban la aparición de un estado tiránico global para el fin de los tiempos. Y además anunciaban que a lo largo de la historia, este este modelo de estado tiránico global, iría siendo prefigurado por otras manifestaciones semejantes que iban a ir en un increyendo de parecido hasta alcanzar su plenitud en este imperio tiránico global del fin de los tiempos. Y nuestro Señor mismo lo profetiza cuando dice: vine en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre y a él sí lo recibiréis. Además, las tentaciones que sufre nuestro Señor Jesucristo en el desierto son tentaciones que en muchos aspectos implicaban la opción por un imperio carnal mundial, en el que la religión sería una especie de ética, una especie de ideología al servicio de este poder político tiránico, ¿no? Cuando el demonio le dice a nuestro Señor que convierta las piedras en pan, lo que le está pidiendo es que acabe con la primacía de lo espiritual, que ponga los intereses materiales, aun si disfrazados de una pátina de nobleza, por sobre lo espiritual. Y así poner de cabeza no solo al orden divino, sino también al orden humano. Y cuando le muestra todos los reinos de la tierra, lo que le está diciendo no es, o sea, el demonio sabía, había observado a nuestro Señor, y aunque tenía dudas respecto a su mesianidad, lo estaba observando, pero sí había observado su carácter de profeta y de asceta. Por lo tanto, no lo iba a tentar con una simple promesa de: te voy a dar pues una piscina de oro para que estés ahí revolcándote y estés con tu copa de vino. No, no era eso. Cuando le ofrecía todos los reinos del mundo que le habían sido dados, le ofrecía un compromiso entre el bajo materialismo, el carnalismo del demonio y el espiritualismo de nuestro Señor Jesucristo, que no anula la materia, pero que sí pone al servicio
el cuerpo y la creación para la gloria de Dios. Entonces, iba a ser un compromiso. Lo que le iba a ofrecer es, mira, el mundo va a aceptar sin violencia la predicación de tu evangelio si te postrares ante mí y me adorares. Entonces, ¿qué implica que un mundo se ponga al servicio de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo se ponga al servicio del demonio? Implicaría, por ejemplo, que el cuerpo místico de Cristo se ponga al servicio de un poder satánico disfrazado de político con tal de alcanzar una mayor audiencia por parte del universo, de la opinión pública universal, y acabar con su destino de persecución, con su destino de ser signo de contradicción y volverse simplemente una voz más en una especie de aquelarre al servicio de la política del demonio, ¿no? Y a eso nos estamos aproximando. Oh, pues eh, esto que dices del cuerpo místico de Cristo, pues estamos hablando de la iglesia, obviamente, la iglesia católica, porque ese es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica, ¿no? Efectivamente, yo también tengo algunos programas en los que he hablado de cómo en las escrituras se anuncian crisis internas de la iglesia, no solamente persecuciones del exterior, ¿no? Cuando el Señor dice, cuidado con los falsos maestros que están en la iglesia, ¿verdad? San Judas habla en su carta de infiltrados en la iglesia. San Pablo también habla de falsos maestros, lobos vestidos de oveja, que San Juan también. también San Juan. Así es que, o sea, Claro, eso es el misterio de lo que estamos viviendo hoy, está anunciado en la escritura y lamentablemente claro. estamos viendo un sector de la iglesia que tiende precisamente a eso que tú comentas, ¿no? Tiende a favorecer todas las agendas que presentan los poderes mundiales, políticos, económicos, culturales. Eh, un sector de la iglesia y lamentablemente algunos que tienen autoridad están favoreciendo esas agendas en lugar de oponerse a ellas. Y eso ya pasó. Ya pasó el Viernes Santo del año 33, A ver, platícame. en donde un obispo vendió a nuestro Señor Jesucristo ante los judíos, ¿no? Que fue Judas. Y era un obispo que tenía una doctrina muy peculiar, una doctrina que podríamos decir progresista avant la lettre, antes de que se invente el término. Porque cuando la mujer unge a nuestro Señor con un perfume, ¿qué es lo que dice este obispo? Este obispo dice, sería bueno que hubiéramos vendido esto a los pobres, esto es carísimo, en lugar de ungirte a ti. En lugar de usar estos dineros para el culto, ¿por qué no los usamos para los pobres? La escritura evidentemente nos asegura que era ladrón. Lo que quiere decir que podría quizás estar queriendo crear una fundación, ¿no? También a lo mejor quería crear una fundación para desviar recursos en una planilla propia y darse sueldos como consejero, como asistente espiritual, como lo que sea, ¿no? Eso también es una manera de robar, ¿no? Entonces, y claro, porque muchas veces los que dicen que quieren darle cosas a los pobres, lo que hacen es o crear una fundación donde se dan sueldos a sí mismos, es lo primero que hacen, o tomar el control del Estado, apropiarse de un país por generaciones y dejárselo a sus nietos, como hizo el teólogo de la liberación, Daniel Ortega, y como hizo Fidel Castro, ¿no? Entonces, esos son ladrones. Y la escritura dice que este obispo, que se llamaba Judas, era ladrón y tenía esta idea progresista, y probablemente si hubiera estado en el desierto, en el lugar de nuestro Señor, hubiera dicho, pero este es el trato del siglo, este es el acuerdo del siglo, vámonos a Metz o a donde tú quieras a firmar este acuerdo, porque nos entregan todo el mundo a cambio de que por unos minutos nos arrodillemos ante el demonio. ¿Qué más? Ya no va a haber pobreza, ya vamos a traer el cielo en la tierra, ¿no? Entonces, eso hizo un obispo. Tienes Eso razón. hizo el 10% de los obispos. Otro obispo, que era el Papa, perjuró en el patio de la casa del sumo sacerdote ante las criadas, se asustó ante las criadas, ¿no?
que las criadas eran personas muy ruidosas, jóvenes, eran criadas jóvenes, eran muy ruidosas, serían el equivalente a las redes sociales, podríamos decir, ¿no? O a Disney, quizás, ¿no? Y ante esas criadas, eh, el, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, te estamos escuchando. Adelante, adelante. Perfecto. Hubo un pequeño corte, me parece, en mi imagen, pero no importa. Entonces, eso ya ocurrió, esta apostasía, esta prevaricación, ya tiene un antecedente el Viernes Santo, porque tenemos este 10% de obispos, alrededor del 10% de obispos, que vende a nuestro Señor a sus enemigos, tenemos, y que tenía ideas progresistas claras, tenemos este otro 10% que no cumple con su deber y que huye y perjura, que era precisamente el vértice de la iglesia, y tenemos a, a otro 10% que sí estaba al pie de nuestro Señor, que era San Juan, que era la parte profética de la iglesia, podríamos decir, ¿no? La parte parresiaca que tenía la parresía, la capacidad de poder hablar la verdad que Dios nos revela de manera valiente. Pero el resto, el 70% restante, se había ocultado y había huido. Sí, Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Cuando se habla un poco de estos temas de apostasía, de autodemolición de la iglesia, como dijo Pablo VI, de humo de Satán entrando a la iglesia, algunas personas se sienten afectadas y dicen, pero ustedes están diciendo que las puertas del infierno han prevalecido sobre la iglesia. Ustedes están diciendo que la iglesia no es santa, pero ¿qué ocurre? La iglesia tiene un elemento humano que somos nosotros y nosotros podemos fallar. Si bien el Espíritu Santo gobierna la iglesia, este gobierno depende siempre de nosotros como causas segundas. Si nosotros decidimos no escuchar al Espíritu Santo y no recibir sus dones, nos va a ir muy mal. Y somos libres de aceptar o no este gobierno del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que gobierna la iglesia. Además, hay otro tema, que es que la apostasía está anunciada en las Escrituras. La apostasía está anunciada. Entonces, a veces algunas personas me dicen, pero esta crisis de la iglesia puede hacer perder la fe a la gente, así que mejor no hay que hablar de ella. Y yo creo que todo lo contrario. Hay toda una apologética de la crisis de la iglesia y hay todo un apostolado de la crisis de la iglesia y hay toda una santificación del tiempo presente en el tiempo de la crisis de la iglesia. así es, así es. Sí. Cuando la iglesia ha estado en crisis, Dios ha suscitado santos, grandes santos, ¿no? Para enfrentar esas crisis. Y detrás de esos santos hay muchos católicos que también seguramente se han santificado, aunque no estén canonizados, que siguieron el ejemplo de esos grandes santos y enfrentaron las crisis de su tiempo. Pero si hay una crisis y no decimos, oigan, algo está pasando, no nos damos cuenta de que estamos en una crisis, esto sí nos va a vencer, ¿no? Por eso yo creo que es importante hablar de estos temas con claridad, siempre también con respeto, con espíritu de fe también. Y fíjate que yo creo, en mis meditaciones he pensado lo siguiente: la Iglesia Católica es la única sociedad en el mundo que tiene el poder para vencer al enemigo. Es la única. Porque es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es su cabeza. Entonces, si la Iglesia Católica se deja envolver por estas ideologías, no la Iglesia universal en sí como misterio, como cuerpo místico de Cristo en general, no, la Iglesia no puede perder la fe, pero si un cierto número de fieles pierde la fe, eso tiene que tener consecuencias para el mundo. Muy cierto lo que usted dice, padre, y aquí quisiera referirme a una figura muy interesante del siglo XIX español, quizás el último español universal, me atrevería a decir.
un teólogo de la historia llamado Juan Donoso Cortés, quizás el último español universal, podríamos decir. Y Juan Donoso Cortés vivió un tiempo de crisis, de revolución, no dentro de la iglesia, pero sí en el mundo externo. Era la revolución de 1848, esta reedición de la Revolución Francesa, y Donoso Cortés había sido liberal, había sido no creyente, había sido, mejor dicho, un creyente muy tibio, ¿no? Con ciertas tendencias agnósticas, hasta que ocurrieron las revoluciones de 1848 y él decía, le debo mi conversión a los buenos principios, en primer lugar a la gracia de Dios y en segundo lugar al estudio de las revoluciones. Y por eso yo creo que muchas personas en este periodo de crisis y de revolución se van a convertir, porque el mundo anticristiano está mostrando su rostro más horroroso. Y eso hace que la verdad resplandezca aun cuando la revolución ha entrado dentro de la iglesia. Y usted dijo, ¿no? Que cuando la religión se debilita, ¿no? Cuando la iglesia católica se debilita, el mundo se pone peor. Alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Y aquí quisiera recordar un discurso que hace Donoso Cortés en el Parlamento de España en 1849 a raíz de las revoluciones que estaban ocurriendo en Europa. Y él dice lo siguiente: considerad una cosa, señores. En el mundo antiguo, la tiranía fue feroz y asoladora. Y sin embargo, esa tiranía estaba limitada físicamente porque todos los estados eran pequeños y porque las relaciones internacionales eran imposibles de todo punto. Por consiguiente, en la antigüedad no pudo haber tiranías en grande escala, sino una sola, la de Roma, la del Imperio Romano pagano, ¿no? Pero ahora, señores, cuán mudadas están las cosas. Señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Todo está preparado para ello, señores, miradlo bien. Ya no hay resistencias ni físicas ni morales. No hay resistencias físicas, porque con los barcos de vapor y los caminos de hierro no hay fronteras. No hay resistencias morales, porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos. Decidme pues si tengo o no razón cuando me preocupo por el porvenir próximo del mundo. Decidme si al tratar de esta cuestión no trato de la cuestión verdadera. Una sola cosa puede evitar la catástrofe. Una y nada más. Esto no se evita con dar más libertad, más garantías, nuevas constituciones. Eso se evita procurando todos, hasta donde nuestras fuerzas alcancen, provocar una reacción saludable religiosa. Ahora bien, señores, ¿es posible esa reacción? Posible lo es, pero ¿es probable? Señores, aquí hablo con la más profunda tristeza, no la creo probable. Yo he visto, señores, y conocido a muchos individuos que salieron de la fe y han vuelto a ella. Por desgracia, señores, no he visto jamás a ningún pueblo que haya vuelto a la fe después de haberla perdido. Y líneas atrás nos había hablado de dos represiones que según él existían en el hombre: la represión externa y la represión interna. La represión interna viene de la religión y la represión externa viene del poder del Estado, de las autoridades. Y son inversamente proporcionales. Cuando crece la represión interna, es decir, cuando crece la religión, cuando hay más religiosidad, baja la represión externa y hay más libertades para evitar el caos. Y por lo tanto, cuando baja la represión interna, que es la represión religiosa libremente aceptada por el creyente, que se reprimen sus deseos, cuando esa baja, evidentemente la represión de los políticos, la represión estatal, la tiranía crecerá. Y es lo que estamos viviendo. El hombre ahora se proclama libre, ¿no? ¿Por qué? Por la llamada revolución sexual. Y esto es algo bastante singular. Los autores del siglo XX y del siglo XIX que vislumbraron en algo
este Estado mundial, tiránico, global, futuro, lo veían como totalitario, en el sentido duro del término. Lo veían como un Estado militarista, como un Estado, por ejemplo, represor en algunos puntos. Pero no se imaginaron lo que la escritura ya anunciaba, que será todo eso, ese Estado futuro, pero tendrá una característica interesante que ya la anuncia, me parece, San Juan. San Juan en sus epístolas denuncia, y también en el libro del Apocalipsis, denuncia la primera herejía, la herejía nicolaíta. ¿Y en qué consistía el nicolaísmo? En una carnalización de la religión. Estamos por acercarnos a las letanías mayores, ¿no? Y en las letanías mayores, la iglesia pide porque Dios nos libre del espíritu de fornicación, que es la espiritualización de la fornicación. Y ese nicolaísmo tenía elementos de espiritualización de la fornicación. O sea, una de las primeras herejías, como es el nicolaísmo, tenía esta huella de querer trasladar las promesas divinas a sentidos materiales, no solo en el ámbito de lo político, sino en el ámbito de lo carnal. Y como es todo en la historia de nuestra salvación, la primera herejía prefigura la última herejía, que ya Hilaire Belloc llamó el alogismo, es decir, la destrucción de la razón. Y esta tiranía que se viene va a ser una tiranía sexual, basada en la revolución sexual. Y si no me creen, ya estamos viviendo eso, ya lo hemos vivido. Porque todos hemos vivido la reciente emergencia sanitaria. Y en el reciente fenómeno que ocurre a partir del 2020, lo que vimos fue a la generación que se precia de ser más liberal, de haber buscado más y haber conseguido más libertades, de ser más autónoma, someterse voluntariamente a una serie de confinamientos, de reglas de vestido, de conducta bastante estrictas, e incluso a prestar su cuerpo para que ciertos compuestos Experimentar. todavía no probados de acuerdo al método inductivo que ellos se precian de utilizar, al método científico, para que se presten a estas medidas injustificadas. Esta generación que se preciaba de su carácter autónomo se sometió a las mayores tiranías. Eso habría sido imposible hace 40 años. Hace 40 años, los pueblos de Occidente, los pueblos desarrollados de Occidente, no habrían dejado que les hagan esto. Hace 50 años menos. No. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La revolución sexual. Porque curiosamente, si uno recuerda cómo eran esos tiempos, no tan lejanos, del 2020, aquellos que se preciaban de usar los pañuelos verdes, de usar los pañuelos multicolores, etcétera, eran los más entusiastas con todas las medidas. Y los que atacaban a los que ejercían una cierta crítica o aunque sea pedían explicaciones sobre estas medidas, los atacaban. ¿Por qué? Porque si tú tienes un proceso de revolución cultural que te convence que tu única riqueza y lo único que tienes es tu cuerpo, pues para salvar tu cuerpo, que es la fuente de tu trascendencia única a través del placer carnal, vas a someterte a todo lo que quieran que hagas, incluso a la destrucción de tu propio cuerpo sin que te des cuenta. Entonces, esa es la tiranía.
a la que vamos. Vamos a una tiranía que va a ser represora, pero ultra represora. Ya no represora como aquellos que te ponían una pistola en la cabeza para obligarte a hacer cosas, pero que era una pistola externa, sino va a ser la peor tiranía anunciada por Platón, una tiranía donde todos los tiranizados son a la vez tiranos. Platón, en los últimos libros de la República, decía que el peor esclavo no es el esclavo de un tirano, sino el esclavo de sí mismo. Ese es el peor esclavo. El que somete las partes más nobles de su ser a las partes inferiores de su ser, a las bajas pasiones. Y a eso nos acercamos. Va a ser, si no fuera tan terrible, sería muy interesante de ver cómo nos acercamos a una tiranía donde los esclavos serán también tiranos, tiranos de ellos mismos. Y de otros también, ¿verdad? Y de Porque otros. será una sociedad de egoístas, casi forzados a vivir juntos, ¿no? En las que, bueno, en una sociedad de egoístas no existe la caridad. Eh, entonces, eso solo puede llevar al caos social. Egoístas conviviendo juntos, gente centrada en sí mismo, en sus propios intereses, conviviendo con otros, solo puede conducir al caos social porque todos vamos a ser, ahora sí como decían, homo homini lupus, vamos a ser el hombre lobo para el hombre. Eh, Claro. Vamos a atacarnos unos a otros, pero es por haber perdido, lo que estás diciendo, a ver si entiendo bien, es que estás diciendo que el perder la libertad moral, la verdadera libertad moral, va a ser la causa de perder la libertad cívica. Exacto. Está Exacto. siendo ya, está siendo la causa. Y sí, Eso lo hemos visto. a mí me llamó la atención muchísimo también esto que decías en esta situación sanitaria, cómo efectivamente los que más se jactaban de progres, más espantados estaban y más dispuestos a aceptar toda restricción, aún las más irracionales, ¿no? Sin cuestionar, y más dispuestos también a imponerlas y a condenar a los que no estaban de acuerdo, ¿no? Como dices tú, a los que ya no que se rebelaran, sino que cuestionaban un poco estas cosas. Bueno, al punto en que no podemos hablar con palabras claras en este video, porque hay censura, solo por decir ciertas Exacto. cosas. Y eso que ahora hay menos censura que hace 3 años. Porque muchas de las cosas que hace 3 años eran fake news, ahora las dicen los gobiernos. Como sobre el origen del bicho, del pseudo bicho, ¿no? Las cosas respecto al origen del pseudo bicho que eran consideradas como fake news y que te hacían bajar cuentas en esa época si las compartías, ahora son hipótesis que hay que pensar. Ahora son hipótesis que hay que pensar, porque ya consiguieron su objetivo. Pero es cierto lo que usted dice, padre. El vicio hace esclavos a los hombres y los hace esclavos de ellos mismos y de cualquier otro. Porque imagínese usted, en algunas experiencias en algunos países latinoamericanos, se daba el caso de que existían sicarios que mataban a una persona por el equivalente a $10 en algunos de nuestros países, o incluso menos. ¿Y quiénes eran estos sicarios que mataban a las personas por $10? Eran adictos muchas veces. Y como eran adictos, estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de satisfacer su adicción. Y la sociedad a la que vamos es una sociedad de las adicciones. No solo de las adicciones a las drogas, sino es una adicción más profunda, es la adicción a la dopamina, a los neurotransmisores de la satisfacción. ¿Y qué ocurre? ¿Quién va a ser quién va a ser, por así decirlo, el dueño de los esclavos, el dueño del circo, que va a tener a todos estos payasos a su servicio, manipulándolos con sustancias? Va a ser nuestro Señor
el Estado, el Dios real, como le decía Hobbes. Un Estado que le va a decir a las personas, mira, tú eres diabético, pero también estás deprimido. Te voy a recetar esto, toma, estas medicinas. Y como soy tan bueno, te las voy a dar gratis, porque somos buenos. A cambio, te voy a poner tantos impuestos que no vas a poder tener una casa. Pero vas a ser como un becario del Estado. Es decir, así como los becarios, los jóvenes que consiguen una beca, el Estado les da un cuartito donde tienen su conserje que los observa y donde tienen comedores comunes. Yo te voy a dar todo eso y vas a ser el más feliz del mundo. Pero no voy a poder tener hijos. ¿Quién ha dicho que no vas a poder tener hijos? Si el Estado quiere, vas a poder tener hijos, porque el Estado va a querer promover la familia diversa. Entonces, y la familia diversa es una familia donde dos personas que no podrían haber tenido un hijo bajo ningún concepto, sea biológico o psicológico en circunstancias normales, tendrán un hijo que tampoco criarán directamente porque se dedicarán a trabajar o a estar haciendo cosas fuera de su casa y que será criado también por el padre Estado. Entonces, y toda esta gente, incluso si se revela, al momento en que pase a estar medicalizada de manera crónica, necesitará siempre el Estado. Y nadie patea el plato donde come. Así es. No, y además, ¿de dónde va a sacar el Estado para pagar, para mantener a tanta gente, ¿no? Para becar. Eso es interesante. Tú, Yo le explico. Mande, Yo a le ver. explico. ¿Sí? Va a imprimir dinero. Esto yo ya lo tenía, le voy a mandar algunos artículos que escribí para Adelante la Fe en los tiempos del inicio del desmadre del 2020. ¿Qué ocurre? Ya no tenemos patrón oro. El dinero ya no está respaldado. Nuestras monedas están respaldadas por el dólar. ¿Y qué respalda el dólar? Desde el año 44, desde la convención de Bretton Woods, el dólar es respaldado por el poder militar de Estados Unidos. Estados Unidos, de alguna manera, hace que el mundo acepte el dólar, ese dólar que se imprimió a chorros para financiar el Plan Marshall, la reconstrucción de Europa después de la Guerra Mundial, porque evidentemente nadie podía rechazarlo, porque Estados Unidos tenía en ese momento, en el año 44, tropas en todos los continentes del mundo. Entonces, la manera que tú tienes para que tu inflación sea infinita, para que tú puedas imprimir lo que quieras, es el dominio mundial. Eso ya no lo va a poder hacer Estados Unidos. Lo va a hacer una alianza entre China y la Unión Europea, que yo creo que se va a presentar en el futuro. Una alianza entre China y la Unión Europea que genere el Estado global y que sí tenga amplísimas espaldas para imprimir todo el dinero que se quiera. Y aquí hay otro dato que también lo mencioné en esa época, ¿no? En la reconstrucción, cuando hablaba de cómo va a reconstruirse eso. Y aquí recordemos a un personaje llamado Lenin, ¿no? Entonces, Lenin estaba exiliado en Suiza durante la Primera Guerra Mundial porque él era enemigo de la Primera Guerra. Él no quería que Rusia entre a la guerra, no quería que ningún país entre a la guerra. Él era un pacifista en ese tiempo. El bolchevique más radical era pacifista. Pero él observa algo muy interesante en la economía de guerra de Alemania. Él observa que Alemania, que había sido un país, que era un país capitalista bajo el Kaiser, ¿no? Era un país capitalista, con empresa privada, con gran empresariado, con nobleza, con clero. Por razones de la guerra, se estaba volviendo un país donde los grandes empresarios aceptaban que el Estado dicte qué producción iban a tener. Y poco a poco que el Estado sea su principal cliente. Y que el Estado fuera su principal fuente de crédito. Y cuando tu principal cliente es un señor y tu principal fuente de crédito es ese señor, tu dueño es ese señor. Entonces, lo que estaba ocurriendo era que, como que durante la Primera Guerra Mundial, el Estado alemán estaba estatizando de una manera indirecta los grandes conglomerados industriales. Estaba estatizando los medios de la producción. Y ahí a Lenin se le prende el foco y dice, el socialismo es posible de una manera interesante.
Y lo que yo creo es que vamos al socialismo de los superricos. Y eso es lo que ha anunciado, por ejemplo, ahora, hace poco, ayer, en el programa de Tucker, bueno, el día anterior al día en que estamos grabando esto, Tucker Carlson, en una entrevista con Robert Kennedy Jr., que donde Robert Kennedy Jr. Denuncia el socialismo de los superricos. ¿Qué ocurre? Y yo lo había pensado de otra manera, y voy a explicar un poco cómo lo pensé. Mire, imagínense usted a las grandes corporaciones del Internet, Amazon, eh, Meta, y etcétera, etcétera, ¿no? Imaginemos que el Estado dice, señores, yo quiero tomar este Estado global futuro, yo quiero tomar control de estas redes sociales, así como China controla TikTok, así como el PSC controla TikTok, porque es cierto que el PSC controla TikTok. Yo quiero controlar estas redes para el bien de la humanidad, para evitar la desinformación. Y a cambio, les voy a pagar millones como compensación, pero no solo eso, sino los voy a volver gerentes también. Pero ya no gerentes de sus empresas, sino gerentes del mundo. O sea, van a seguir siendo jerarcas, pero ya no de una empresa privada, sino van a ser jerarcas del mundo. Entonces, la empresa privada, porque ¿en qué consistía el socialismo? El socialismo consistía en el control estatal de los medios de producción. Esa era la fase socialista, que era una fase previa al comunismo. El control estatal de los medios de producción y el control del Estado por parte de una élite que era el partido proletario, que era la vanguardia de los trabajadores. Entonces, eso era el socialismo, el control estatal de los medios de producción y el control del Estado por una élite. Aquí vamos a tener lo mismo, pero no hecho desde abajo, sino hecho desde arriba. Vamos a tener que los superricos se van a comprar a los estados y va a haber una amalgama entre las grandes empresas y el Estado. Y sí, va a haber una especie de socialismo de superricos, ¿no? Oh, pues eso está interesante. ¿Y cuáles son las estrategias que tú ves que se están usando ahora para ir ganando mayor control sobre los ciudadanos? ¿Cuáles son, por dónde nos están quitando cada vez más libertades? Bueno, por el lado sanitario, es decir, por el lado biopolítico, como dicen ahora, por el lado del cuerpo. Han hecho que a las grandes masas lo único que les interese sea el cuerpo. Han convencido a los partidos de masas, a los antiguos partidos socialistas, de que lo importante son los derechos del cuerpo, y luego han metido miedo a perder el cuerpo y han puesto a todos en el cepo. Entonces, es la biopolítica el primer frente. Pero no es el único. Hay un frente que es el frente espiritual, que es el más importante. Y el frente espiritual lleva años, miles de años de combate, y se ha verificado en los últimos momentos con la infiltración y la autodemolición de la Iglesia católica, convertida ahora en su aspecto humano en una especie de espiritualidad vaga en muchos de sus jerarcas. A ver, Que sobre sí. eso que estás mencionando, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué dirías a aquellos que dicen, a ver, no me salgas con teorías conspiracionistas de la iglesia, porque eso de infiltración y eso suena a conspiracionismo, ¿no? ¿Qué podrías decir a los que piensan así, cuando escuchan hablar que la iglesia ha sido infiltrada, que este... Bueno, yo tomaría la palabra a los sumos pontífices, ¿no? Y Pablo VI dijo, por un hueco se ha entrado el humo de Satanás a la iglesia. Eso es una infiltración espiritual. Y también el Papa Pío XI, creo que fue Gregorio XVI, anterior a Pío IX, mandó que se publiquen unos documentos que habían sido encontrados por la policía austriaca, si no me equivoco, en 1800, que se publiquen en 1846, que eran las instrucciones de la alta venta,
de la masonería carbonaria, la masonería nacionalista italiana, que planeaba la infiltración de la iglesia. Y también, bueno, San Pío X dijo que ya no hay que buscar los enemigos de la iglesia afuera, sino dentro. Eso lo dijo Claro. Pío X también. Y bueno, el Papa Pablo VI habló también de una autodemolición de la iglesia. El cardenal Ratzinger, en aquel informe famoso de 1985, aquella entrevista que le hizo Vittorio Messori, dijo que se había introducido un falso espíritu del concilio que era más bien un antiespíritu. Algunos no están muy de acuerdo con estas expresiones de Ratzinger, pero bueno, lo que podemos estar de acuerdo es que lo que significan esas expresiones es que había dentro de la iglesia, él dice, fuerzas centrífugas. O sea, hay unas fuerzas dentro de la iglesia trabajando para su destrucción. Claro. Ahora, Y es, también nos puedes ayudar a ver, por ejemplo, qué signos, qué síntomas podemos ver en la iglesia de hoy que confirman esa infiltración. mira, es curioso, pero por ejemplo, el Deep State, lo que se llama el Deep State, y las organizaciones públicas, como el FBI, por ejemplo, que quieren combatir la desinformación y las teorías conspiratorias, acaban de revelar sus verdaderas intenciones al público en las audiencias que se han realizado en el Congreso norteamericano, donde se ha visto que buscaban precisamente infiltrar capillas católicas tradicionalistas y también algunas capillas diocesanas, poner agentes, infiltrar. Entonces ellos que dicen que hablar de infiltración es una teoría de la conspiración, luego admiten que están infiltrando gente, ¿no? Entonces, eh, es así. Y además, lo que vemos del sínodo alemán, lo que vemos de muchas otras fuentes, no de ahora, sino desde hace más de 50 años, de manera abierta en la iglesia, es el entusiasmo de muchos jerarcas, no necesariamente progresistas, en un sentido absoluto, de convertir a la iglesia más que en una organización, una sociedad perfecta, ¿no?, dedicada a la evangelización, al cuerpo místico de Cristo, no, no. Lo que quieren es convertirlo en un poder geopolítico para hacer de la tierra un mundo mejor. La ecología profunda, el apoyo de la Secretaría de Estado del Vaticano y de la misma Santa Sede a la Agenda 2030, declaraciones tan extrañas como la de Monseñor Sánchez Orondo, que hace algunos años ya, el presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, hace algunos años ya, dijo que China era el lugar donde se vivía mejor la doctrina social de la Iglesia. Oh, sí, sí, eso lo dijo, eso es verdad, eso lo dijo. Es increíble, increíble. Eh, y sí, 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 tiene razón. Están pasando cosas muy extrañas también, como esa aversión a lo que es profundamente católico. Eh, un rechazo de un sector de la iglesia, entre ellos gente con autoridad, a la doctrina de siempre, a la doctrina católica de siempre. Bueno, tanto que la palabra tradicional ya tiene una connotación negativa. Cuando eso no se observaba en otros tiempos, ¿no? Para un católico que entiende lo que es la religión católica, de dónde viene, la palabra tradición, el adjetivo tradicional, no puede sonar negativo, pero ahora suena negativo. ¿Eh? Hay una aversión a la doctrina de siempre, a la liturgia de siempre, a la exégesis de siempre, a la interpretación de la escritura de siempre, como lo hicieron los santos. Ahora resulta que todo lo tenemos que reformular, ¿verdad? Ahora resulta que realmente Jesucristo
hay cosas que nunca dijo realmente, que realmente nunca hizo, pero que están ahí en los evangelios. Hay frases en la Biblia que los santos interpretaron siempre en un sentido y ahora resulta que los santos estaban equivocados, ahora estamos iluminados y nos hemos dado cuenta de que realmente esas palabras no valen, no tienen sentido. Y casualmente son todos los pasajes de la Biblia que contradicen las agendas progresistas del orden político, económico, cultural de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, casualmente, todo lo que contradiga esas ideologías, esas agendas, hay que encontrarle una interpretación no literal, definitivamente descartar algunos pasajes de la Biblia y también de la liturgia, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay signos que confirman esas palabras de los papas que hemos mencionado anteriormente sobre infiltración dentro de la iglesia. Totalmente de acuerdo, padre. Y uno lo ve eso no solo en el plano político, de una infiltración política, una infiltración espiritual, una infestación. Y vemos que, por ejemplo, en este pasaje de las Escrituras con el que empezamos nuestra reflexión, que fue el de las tentaciones en el desierto, vemos que el demonio lleva a nuestro Señor al pináculo del templo, ¿no? Entonces, el cuerpo místico de Cristo ha sido llevado por el demonio al pináculo del templo. Y le cita las Escrituras, ¿no? Y le dice, no está dicho que sus ángeles te cuidarán, etcétera. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios, le dice Jesús. De la misma manera, la iglesia ha sido llevada al pináculo del templo. Y el demonio la ha tentado con, las puertas del infierno no van a prevalecer. Puedes olvidarte de cualquier prudencia humana. Porque al final, todo está bien. Puedes tirarte ante los ojos del mundo. Porque ¿qué ocurre? El pináculo el templo de Herodes el Grande era una de las maravillas no del mundo tan antiguo, pero sí del mundo medio antiguo, ¿no? O sea, junto con el Coliseo, era una de las cosas pues impresionantes del periodo que va entre el siglo I antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, junto con la muralla de Adriano y el Coliseo. Era impresionante. Entonces, ¿y representa qué? Representa lo más elevado. Lo más elevado representa el pináculo del templo. Lo más elevado del mundo. Entonces, donde todos están mirando. Entonces, lo que se quiere hacer es que la iglesia se suba al pináculo de este mundo que está bajo el poder de Satanás y se lance. Eso es lo que quieren hacer. Así es, así es. Y bueno, estamos, sí, de muchas maneras estamos ante peligros que antes parecían lejanos. Por ejemplo, ahora, pues, algunos están advirtiendo que hay un peligro inminente de que quiten la moneda, el billete, que desaparezca todo eso y que todo sea digital. Eso limitaría muchísimo la libertad de los ciudadanos, las relaciones comerciales entre las personas. Estamos ante la posibilidad de que nos controlen limitando los alimentos, qué podemos comer, qué no podemos comer, limitándonos el agua. Hay serias amenazas a nuestras libertades cívicas y todo está controlado por la tecnología. Todos hemos contribuido a eso de alguna manera. La tecnología tiene su parte positiva, por eso estamos dialogando tú y yo. Nunca nos hemos visto en persona y mucha gente nos puede estar escuchando, pero también la tecnología se puede usar para destruir al hombre, para controlarlo. Y la verdad es que espanta un poquito el pensar que todo está listo para que en las manos incorrectas, el día que quieran, nos controlan todo.
nos quitan el acceso a los alimentos o nos limitan, nos quitan el acceso a nuestro propio dinero o nos dicen en qué lo podemos utilizar y en qué no. Todo está listo. El día que lo quieran hacer, lo pueden hacer porque ya hay la tecnología. Y ya lo han hecho, padre. Y ya lo han hecho. Cuando hubo, también durante estos años tan misteriosos, la gran manifestación de los camioneros, la gran protesta social de los camioneros en Canadá, sin mediar una orden judicial, el gobierno, las empresas tecnológicas y los bancos congelaron los activos de las personas que querían apoyar la recaudación de fondos de los camioneros y a los camioneros mismos. Ya en otras ocasiones, influencers, creadores de contenido, que por ahí dijeron algo que fue interpretado como opuesto a ciertas agendas, algo que, porque claro, no cosas directamente calumniosas, o sea, porque aquí nadie está rebelándose contra el Código Penal. Si dijeron una calumnia, si dijeron una difamación, que se les procese. Perfecto, pero aquí no. Aquí tenemos personas que ofrecen un servicio y que sin mediar una decisión judicial y sin que yo pueda tener mi abogado, me pueden quitar mi fuente de ingresos y congelarme mis tarjetas. Así es. Así es. Sí, esto es terrible, es terrible. Y ya existe todo eso, todo está listo para el control, ¿no? Digo, yo vivo en México, no es el país tecnológicamente más avanzado en el mundo, pero aquí en mi ciudad está lleno de cámaras por todas partes, ¿no? Los bulevares donde hay un semáforo, ahí hay, en casi todos los semáforos hay una cámara. El día que quieran, te persiguen. Están en muchos bulevares, están tomando fotografías de los vehículos que pasan por allí, supuestamente para protegernos de el crimen, pero la verdad es que no vemos ningún avance positivo en esta cuestión, pero todo está preparándose para un control total de los ciudadanos. Pero esto tiene una raíz espiritual que renunciamos al reino de Cristo. Claro. O sea, dijimos, no queremos que este sea nuestro rey. Bueno, pues ahora tenemos esto. Y ahora va a estar muy difícil librarnos de esta tiranía. Pero para ir como cerrando el tema, ¿qué sí podemos hacer? Muchas cosas ya no están en nuestro alcance. Un ciudadano ordinario, que son los que nos están escuchando a nosotros, que no es político, no es influencer, no es un empresario rico, que es un ciudadano ordinario, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar un poco los efectos de esta tiranía, para posponerla lo más que se pueda? Porque creo yo que va a llegar, pero el grado de maldad, el grado de severidad, pues puede depender mucho de nosotros, ¿no? De lo que hagamos ahorita, que todavía se pueden hacer cosas, como, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer? Bueno, aquí hay que aprender la lección de los que lucharon contra los totalitarismos, especialmente contra el totalitarismo bolchevique. Y bueno, había un poeta de origen polaco llamado Alexander Watt, ¿no? Con W-A-T, Watt. Y él decía, lo más insoportable del totalitarismo no era aguantar el hambre, la pérdida de la libertad o incluso eventuales arrestos y golpizas. No, eso no era lo peor. Lo peor era tener que llamarle, estar obligado a llamarle a eso paz y bienestar. Estar obligado a decir que nunca habíamos estado mejor. Eso era lo peor. Y Alexander Solzhenitsyn,
el gran disidente y novelista cristiano ruso, decía que la mejor forma de resistir contra el totalitarismo era nunca mentir, nunca aceptar la mentira política, la mentira espiritual, jamás, ni repetirla, ni hacer creer que uno la secunda, ni mirar para otro lado cuando se profiere sin escándalo. Porque eso no es que no te hiciera perder la libertad o te hiciera perder la vida. Te podía hacer perder la vida y te podía hacer perder la libertad, pero ¿qué libertad? La libertad externa. ¿Y qué vida? La vida terrenal, ¿no? Entonces, esa es la verdadera resistencia. Nunca aceptar la mentira, ¿no? Porque todo tirano es mentiroso, como el demonio es mentiroso, que es el primer tirano. Pero eso exige una conversión personal, ¿no? Porque eh, quiere decir que no puedo yo tampoco con mi vida aprobar la mentira, aprobar el error. O sea, tengo que ser coherente no solamente en lo que digo, sino que mi vida tiene que ser llevada en la verdad. Tengo que saber ejercer mi libertad en la verdad. Y yo creo que por eso cuesta tanto a mucha gente defender la verdad, porque tal vez la puede captar con su inteligencia, puede ver su conveniencia, pero no está dispuesto a pasar las consecuencias que tendría en su vida a moldarse a la verdad, conformar su vida con la verdad. Entonces se requiere la conversión, se requiere una coherencia moral, se requiere virtud, sacrificio, creo yo. Eh, y Claro. por el lado de, por el lado de la fe, pues por supuesto que hay que regresar a Jesucristo y permitir que Jesucristo reine en nuestras vidas, hacerlo el Rey y Señor de nuestra vida, de nuestra familia, eh, y defender el reino de Cristo en el espacio que Dios nos permite tener a cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez nuestro espacio de influencia es muy limitado, pero si ese es el espacio de influencia que Dios nos ha dado, hay que aprovecharlo. Y bueno, la vida personal es el primer ámbito de libertad que el Señor nos permite, y luego la vida de la familia, sobre todo los que Dios llamó a ser papás, mamás, a formar un matrimonio, una familia, educar sus hijos. eh, Allí tiene un espacio muy importante para ejercer una autoridad, para ejercer liderazgo, influencia y para combatir esta tiranía que se avecina. Pero yo quisiera que los padres de familia se den cuenta de que sus hijos son los que están en mayor peligro. Porque los que somos adultos ahora, mal o bien, hemos hecho nuestra vida hasta el momento. Hemos tomado nuestras decisiones. Hayamos acertado o no, tuvimos la oportunidad. Los niños puede ser que no tengan la libertad que nosotros hemos tenido para elegir una vida. Puede ser que se las van a imponer. Y los papás que no educan a sus hijos en la verdad, no les forman con disciplina en la virtud, lo están preparando para que sean los esclavos perfectos. O sea, una persona ignorante, una persona viciosa, sin virtud, cualquiera la va a esclavizar. Y muchos papás están preparando a sus hijos para ser perfectos esclavos de un gobierno tirano, porque no los enseñan la cultura del sacrificio, no les enseñan a ganarse las cosas, no les enseñan a enfrentar dificultades. ¿Eh? Así es que cuando se venga una tiranía de este tipo como la que estamos hablando, o no van a poder darse cuenta de que son esclavos, o se van a dar cuenta, pero no va a tener la fuerza de luchar contra esa tiranía. Entonces, ahorita todavía se pueden lograr muchas cosas y especialmente todavía podemos formar a los jóvenes, porque creo yo que el objetivo principal de esta gente que está organizando el orden mundial son precisamente los jóvenes y los niños. Es a los que Claro. quieren idiotizar con ideologías, es a los que quieren enviciar,
con toda esta liberación sexual de la que has hablado tú. Es a los que quieren llenar de vicios, de necesidades que realmente no son necesidades, falsas necesidades. Es a los que quieren quitarles la fe para que ni siquiera puedan voltear para arriba y pedir la ayuda de Dios, ¿no? Así es que yo quiero decirle a los papás, si no haces de tus hijos buenos católicos, con todo lo que eso implica, van a ser esclavos. Todavía hay tiempo, hay que aprovecharlo al máximo. César, no sé si tengas algún otro comentario final, porque hemos llegado ya pues al tiempo que teníamos para el programa, pero no sé si alguna exhortación, algún mensaje final que quieras agregar. Bueno, simplemente suscribir lo que usted ha dicho, que de lo que también hemos conversado, si recuerda, ¿no? En las partes acerca de la educación, hablamos acerca de cómo la educación forma personas libres y cómo los vicios de la antieducación actual y de las tendencias adictivas eh, que ahora se están difundiendo y los vicios que ahora se difunden, lo único que hacen es volver a la gente esclava, ¿no? Así es, así es. Muy bien, pues hemos llegado ya al final del programa. Vamos a rezar el Ave María para pedirle a la Madre del Señor que nos ayude, que nos asista. Ella que es la mujer del Apocalipsis, ¿no? Que enfrenta el dragón, ella que aplasta la cabeza de la serpiente, ella tiene el poder de ayudarnos en estos tiempos difíciles. La Virgen María les dijo a los niños de Fátima en plena Primera Guerra Mundial que había que pedirle a ella la paz, que solo ella tenía el poder de traer la paz. Y ella prometió, mi corazón inmaculado triunfará. Yo por eso siempre tengo el corazón inmaculado de María, aquí que me acompaña en mis programas, la imagen del Inmaculado Corazón, para recordar que por medio de ella vendrá el triunfo de Jesucristo. Antes tenemos que pasar por nuestra tribulación, por nuestras batallas, eso es inevitable, pero el corazón inmaculado de María triunfará. Y esa es la certeza que nos debe de sostener en esos tiempos complicados. Entonces vamos a rezar a la Virgen para pedir su intercesión y su ayuda. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. María, auxilium Christianorum, ora pro Ora nobis. pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues muchas gracias, doctor César Félix. Gracias nuevamente por todo, por compartir con nosotros este programa. Y tenemos más todavía temas pendientes. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por su confianza. Les recuerdo a todos, conserven su fe. Hasta la próxima.